Buenas tardes desde España, buenos días o buenas noches, dependiendo del lugar en el que estéis asistiendo a esta conferencia virtual de CUP. Bienvenidos. Hoy tenemos prácticamente 60 minutos para hablar de un tema que a mí me parece interesante. Cómo ser el profesional de alto nivel, el héroe que buscan las empresas. Cómo ser ese profesional, ese héroe en el mundo moderno, el mundo que se ha venido a denominar VUCA. Por lo tanto, bienvenidos a VUCA Hero, el héroe que buscan las empresas. Mi nombre es María José Alaminos, soy tutora de CUP dentro de las áreas de gestión del conocimiento, de gestión del talento y de gestión de equipos, con lo cual es un placer pues que nos podamos poner en cierta medida cara y desde luego compartir con vosotros este breve espacio de tiempo. Aparte de ser tutora de CUP, soy de formación socióloga y como alguno de vosotros hice en su momento mi máster en recursos humanos y mi máster en administración de empresas. Y actualmente, y durante toda mi vida profesional que he trabajado en recursos humanos, actualmente trabajo como directora de recursos humanos de un grupo alimentario que se llama Bonisa. Por lo tanto, desde mi perspectiva, como persona que busca o profesional que busca en todo momento ser empleable, a mi perspectiva, como responsable de última instancia del talento que se incorpora dentro de mi compañía, fijaros si es importante entender que debemos ser profesionales de alto nivel. Muchas de las ideas, si lo pensáis, que funcionaron con éxito en el siglo XX están condenadas al fracaso, sin duda alguna, en el siglo XXI. Probablemente si hiciésemos cualquier proyección futura de una manera muy lineal, causa-consecuencia, pues también estaría denostada. Estamos en la era de la incertidumbre, por antonomasia. Si miramos cada uno de los que estamos aquí a nuestro alrededor, podemos ver claramente cómo el mundo, sin duda alguna, se está transformando. Estamos en pleno cambio, en plena evolución, debido al impacto que las tecnologías están teniendo en la vida y desde luego en el trabajo. A partir de ahora y en el futuro quizás no somos ni conscientes del impacto que vayan a tener. La tecnología va a estar en el centro y en el eje de cualquier iniciativa empresarial y social. La tecnología y el entorno VUCA. VUCA es un acrónimo que viene de la traducción del inglés de un mundo volátil, de un mundo incierto, de un mundo complejo y desde luego de un mundo ambiguo. Por lo tanto, como os decía, la tecnología y el entorno VUCA son ahora el eje de la nueva sociedad y si lo pensamos es fundamental nuestro reciclaje profesional para poder estar a la altura. Estar a la altura, ser competitivos y seguir siendo empleables es clave. A todos, a todas, se nos exige cada vez más y desde luego de una manera rápida e inmediata. Si para aquellos que no lo sabéis y porque nos sirva en cierta medida de reflejo, el concepto VUCA comenzó a utilizarse en los años 90 por los soldados norteamericanos ante un mundo marcado por cambios antes inimaginados. Como os decía, un entorno marcado por 4 parámetros: la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. ¿A qué hace referencia el concepto de volatilidad? Pues a la gran cantidad y velocidad de los cambios que suceden. ¿A qué hace referencia el concepto de incertidumbre? Pues ante la incapacidad para predecir situaciones o el curso de acontecimientos que se van desarrollando. Cada vez nuestra posibilidad y nuestra capacidad se ve más mermada.
¿A qué hace referencia la parte de complejidad? Pues desde luego a la dificultad para entender y manejar el contexto. Cada vez es más complicado, o incluso para elaborar secuencias antaño asumibles, como os decía hace un momento, de causa y efecto. Y desde luego la ambigüedad. Lo complicado de comprender, si lo pensamos, las relaciones entre los distintos elementos que componen un entorno. Por tanto, el concepto VUCA hace referencia a un contexto cambiante que, por lo tanto, para todos aquellos que estamos trabajando, que estamos en edad de trabajar y que cada vez es mucho más dilatada en el tiempo nuestra vida profesional, nos haga salir airosos. Para sobrevivir en el mundo profesional y salir airoso, como os decía hace un momento, debemos reinventarnos, tener una actitud proactiva ante los cambios y aprovechar la revolución tecnológica no como un sufrimiento, sino como una ventaja, sin duda alguna, competitiva. Si para las empresas es necesario evolucionar, ¿qué nos hace pensar que para el profesional del nuevo siglo XXI no debemos evolucionar también? Esto no es algo que cualquiera de los que estamos aquí o que estáis al otro lado aparezca en los libros de management como un concepto utópico, para nada. Es una realidad. Y si lo pensamos, negarlo nos puede hacer caer presos, sin duda alguna, de la obsolescencia laboral. Es necesario un nuevo rol de trabajador. Y desde luego es importante entender que ese nuevo rol de profesional, que ese nuevo rol de trabajador necesita ser altamente competitivo. Seguro que a algunos de vosotros, a algunos de ustedes, perdonadme que os cite, conocéis el concepto de el nómada del saber. Si aquellos que lo sabéis recordaréis y aquellos que no, aprenderéis que es un concepto acuñado por John Moravec para catalogar a aquellos profesionales que entienden el trabajo basado en el prisma de la innovación, de la creatividad y de la estabilidad. Estos son los principales retos para el trabajador del mañana. Os invito a que leáis un informe altamente apasionante que se llama El futuro del trabajo y la función de las relaciones laborales. Al final, en el Foro Económico Mundial, hace no tanto tiempo, hace unos años, nos decía que dentro de 5 años, prácticamente estamos hablando 2021, 2022, el 35% de las competencias que actualmente son necesarias en los profesionales de hoy en día, para esos años ya no lo serán. La introducción de la transformación digital, de la inteligencia artificial en los datos, el Big Data a la hora de tomar decisiones, bueno, pues nos va a hacer que tengamos que actuar muy rápido. Las futuras generaciones y aquellos que ya estamos pues, en unas edades un poquito más avanzadas, tenemos que ser conscientes de que vienen con este ADN de serie. Formas diferentes de entender el trabajo, formas de entender la empresa diferentes, que desde luego no son ni mejores ni peores. Pero hay una realidad, y es que ambas generaciones vamos a convivir, o ya estamos conviviendo dentro de la empresa. Baby boomers, generación X, como es mi caso, o los millennials, o probablemente los que estéis escuchando esta conferencia
que incluso estéis en la generación Z. Al final de lo que se trata es de ponernos a actuar. ¿Cuántos años de vida laboral tengo por delante? Probablemente bastantes, ¿no? Si tengo muchos años de vida profesional por delante, no puedo ignorar que mi futuro en las empresas o seguir teniendo futuro laboral dentro de una empresa conlleva mi propia evolución. El informe de Future of Job, que os hacía referencia de manera indirecta en las referencias del foro de Davos, pone el foco en abordar nuestra empleabilidad, la empleabilidad de todos los que estamos aquí, en la era de la cuarta revolución industrial, en 6 habilidades o competencias fundamentales. La adaptabilidad como sinónimo del aprendizaje continuo. Tenéis que pensar que formarnos se ha vuelto fundamental, es clave, no podemos en ningún momento ignorarlo. Adaptabilidad para ese mundo que os decía hace unos momentos, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Ese mundo que es un caos que viene fruto de un montón de estímulos y un montón de esfuerzos. Por lo tanto, desde luego, lo que tenemos que hacer es, desde nuestra posibilidad, trabajar de forma diferente y entender que el miedo al cambio no forma parte de nuestra nueva realidad. Curiosidad. Curiosidad, dice también este informe, publicado y expuesto en el foro de Davos, como motor de la innovación. Los que nos vamos haciendo adultos muchas veces perdemos interés por incentivar esta parte de nosotros. Sin embargo, junto con la imaginación, nos permite desde luego ser mejores profesionales, ¿vale? Confianza e iniciativa para proponer ideas, proyectos y soluciones, pero soluciones nuevas a problemas que ya existen en el mundo. Seguramente muchos de vosotros habéis oído este concepto de intraemprendimiento y que desde luego yo ahora, cuando os hable de las competencias trasladadas a lo que considero que debe ser el bucajero, desde luego acuñaré. Trabajo en equipo. Cada vez más hablamos de un mundo agile, estructuras agile, muchas empresas que se están transformando para trabajar en agile. Las jerarquías están empezando a diluirse. Cada vez trabajamos más por proyectos donde el liderazgo es asumido por diferentes personas que va rotando en función de la fase del proyecto en la que obviamente yo me hallo. Pensamiento crítico. Igual, muchos de vosotros seguramente habéis oído hablar del concepto de design thinking, ¿vale? Como una herramienta enfocada a fomentar la innovación dentro de las organizaciones. Al final es cuestionar el sistema, tener una mente abierta. El profesional, desde luego, que desarrolla esta competencia no muere por infoxicación. ¿Os acordáis este concepto, ¿no? De Alphonse Corneilla, ¿no? De tanta información tengo que al final termino intoxicado. No, ¿por qué? Porque sabe cribar aquella información que es relevante y tomar esa forma o tomar esas decisiones, de forma efectiva. Soy capaz de manejar la ambigüedad que se da en el mundo buca, soy capaz de manejar la complejidad y tomar decisiones en ese mundo, desde luego, incierto. Y no podemos obviar la capacidad de comunicación. Cada vez es más importante ser capaces de expresar en tiempo real,
por esa velocidad cualquier idea o pensamiento con claridad. Argumentar, por ejemplo, y lo habéis visto en muchas materias del máster o lo estaréis viendo, ¿no? En los diferentes máster que tiene CUP. Argumentar de forma persuasiva e inspiradora, independientemente de quién sea mi interlocutor. Desde luego que la cuarta revolución industrial está marcada por cambios socioeconómicos y demográficos. Esto está impactando en el mercado de trabajo. Como os decía, empresas cada vez más flexibles, globales, y debemos ser capaces de estar al nivel que nos exija. Vivimos en ese mundo incierto, por lo tanto, hay una frase que para mí es clave de este Bukahiro: no esperes para mañana lo que ya puedas estar mejorando hoy. Debemos ser competitivos y ser capaces de gestionar los cambios que hoy ya se están produciendo en el mercado. Fijaos si esto es importante. Desde luego, no pretendo que seamos ni Superman, ni Wonder Woman, ni Gladiator, ni Aquaman. No, no. Cada uno de nosotros, evidentemente, tendremos que buscar nuestra esencia, conocernos, pero desde luego, por investigación y por mi experiencia profesional, por dónde vengo, cogiendo la broma de ese nuevo Superman o Superwoman, desde luego sí que necesitamos ser un Bukahiro. Y entiendo, y así lo he trasladado en la publicación que acompaña, ¿no? En el libro que acompaña esta ponencia, entiendo que deben ser 6 competencias clave. La comunicación digital, el aprendizaje continuo, el aprendizaje no stop, mi capacidad para abrir la mente, ser capaz de generar cambio en tiempo real, el intraemprendimiento que compartía con vosotros hace unos breves momentos, ¿no? Como una reflexión de esa nueva competencia que ya todos más o menos tenemos acuñado, y algo que no suelen transmitirnos, o por lo menos yo entiendo muchas veces en nuestro día a día, la autogestión financiera. Pero es muy importante que los nuevos profesionales hablemos el lenguaje de las empresas. ¿Y el lenguaje de las empresas, cuál pensáis que es? Desde luego, los números. Desde luego, los números. Bienvenidos al futuro. Esto es lo que el futuro profesional, yo os diría ya el presente, hoy nos está pidiendo y nos está exigiendo claramente. Comunicación digital. ¡Wow! Hoy nos comunicamos por email, por iPhone o cualquier otro smartphone, con el ordenador, con la tablet. Estamos sumergidos en el mundo de lo digital, de lo inmediato y de lo conectado. Desde luego, esto no es una revolución tecnológica, es una revolución social y cultural. Y esto hace que tengamos un gran reto por delante, aprovechar las nuevas oportunidades que la digitalización nos da. Y es necesario aprender a manejar estos entornos y estas nuevas reglas, porque manejar esa comunicación correctamente incrementará nuestra competitividad. La comunicación ya no es analógica, la comunicación es digital, y manejarlo es una condición sine qua non para optimizar nuestras relaciones profesionales. Al final, yo os planteo unas preguntas.
para aquellos que sois de mi generación, ¿no? ¿Qué esperamos los baby boomers o la generación X para ser parte de la comunicación del futuro? Si yo voy en una gran ciudad, en un vagón de metro o tren, y miro a mi alrededor, probablemente lo que vea es muchísima gente. Alguno saludaba en el chat, ¿no? Y diciendo, soy de Madrid, me da igual, cualquier otra gran ciudad. Lo lógico es que uno vaya en el metro y vaya viendo cómo alrededor todo el mundo va viendo, todo el mundo va, perdón, consultando su smartphone. Los nuevos medios nos amplifican y facilitan el acceso a todo tipo de información al momento. Las redes sociales, a cualquier tipo de mensajería. ¿Qué es lo que ha hecho esto, no? Pues que se diluyan las fronteras entre el círculo que supone el trabajo y la vida. Yo puedo consultar mi correo profesional en cualquier lugar. Esta conferencia y que estemos gente de diferentes partes del mundo es claramente un ejemplo de este tipo de realidad. Tenemos que ser claros, tenemos que saber bueno, pues que el mundo ha cambiado y que las reuniones probablemente de 2 horas para aquellos que somos de una cierta edad ya no tienen sentido. Si a lo mejor podemos hacer y publicar o tener reuniones a nivel profesional a través de Slack, por ejemplo. A través de Slack. Seguramente muchos de vosotros en el trabajo utilizaréis esta herramienta. O tendréis incluso un chat de empresa en el que podáis tener mensajería instantánea con compañeros de otros departamentos, de otras sedes, de otras delegaciones e incluso probablemente en algún otro país del mundo. Más del 80% de la comunicación ha pasado a ser digital. Por lo tanto, no tiene sentido el que busquemos modelos obsoletos. Tenemos que aprender, y de esto va a ser, y de esto va el dominar la comunicación digital. Tenemos que aprender a movernos entre los sistemas de alojamiento de archivos tipo Google Drive. No puedo ser un analfabeto digital. Tengo que saber trabajar con las diferentes aplicaciones que tiene mi teléfono o tiene mi tableta y que me permiten manejar y permiten navegar rápidamente desde cualquier lugar. Desde luego, ¿tiene sentido que tenga una reunión cara a cara cuando puedo hacer un hangout? O cuando puedo hacer un pequeño vídeo explicativo de la necesidad que yo tenga ante mi comunidad objetivo con YouTube. ¿Qué nos lo impide? Estamos acostumbrados a escribir un email, por ejemplo, o a hacer una llamada de teléfono. Pero a lo mejor puedo hacer un hangout. A lo mejor puedo grabar un audio chat. No digo que sea ese el escenario, pero desde luego puede ser una opción. Cada vez, y tenéis que pensarlo, hay 3 realidades organizacionales que nos ha traído este nuevo escenario digital. Podemos trabajar todos juntos en la misma oficina, teletrabajamos, lo que implica que unos días nos vemos en el mismo espacio físico y otros no, o prácticamente no nos vemos nunca, porque trabajamos o teletrabajamos desde diferentes países del mundo y tenemos horarios que no se pueden encontrar. Están enfrentados. Por lo tanto, tenemos que perder el miedo a que la comunicación sea solo cara a cara.
debemos tomar conciencia de que la tecnología no es el mal, un mal mayor, o el comunicarme o tener una reunión por Skype o por cualquier otro servicio que yo tenga contratado en mi empresa, por ejemplo en Microsoft, no es el mal mayor. No, solo que tengo que tener en cuenta que la tecnología o los ruidos no me pueden molestar. Y tengo que dinamizar, por ejemplo, si voy a hacer una reunión, mucho más esa reunión. Acotar, por ejemplo, el tiempo a 10-20 minutos. Establecer, por ejemplo, turnos de palabra de 1 minuto para que las máximas personas intervengan y él, como no estoy físicamente en el mismo espacio, no haga que desconecte. O rotar la responsabilidad de una reunión, de la reunión en función de las personas asistentes a una persona con la responsabilidad cada vez que se dé esa reunión. ¿Por qué no? Y generar paralelamente chat grupales o colocar información en la nube que nos pueda servir, bueno, en la nube o en el servidor, ¿no? Os decía, ¿no? Hay que evitar el silencio digital. Slack es una buena herramienta, pero no solamente Slack, cualquiera. O sea, yo os pongo el ejemplo porque probablemente de todos los que estemos aquí es la que utilicemos porque es muy sencilla de manejar, pero utilicémoslo. Y desde luego, para aquellos que somos baby boomer o generación X, no dupliquemos el trabajo. No haga un archivo en Word y luego tenga ese mismo archivo compartido en Drive. No, evidentemente no tiene absolutamente sentido, ¿vale? Según nosotros estamos hablando, está apareciendo nuevas tecnologías que nos permiten trabajar de una manera inmediata, en tiempo real, con equipos deslocalizados, sin ningún tipo de impedimento. Dropbox, Google Drive, Mailchimp, Skype, etcétera, etcétera, etcétera. Y seguirán, y seguirán. Con lo cual, evidentemente la comunicación digital nunca dejará de evolucionar y es nuestra responsabilidad estar actualizados. Estar actualizados forma parte de nuestra realidad en ese mundo VUCA, ¿no? Ese aprendizaje continuo, ese aprendizaje non-stop. Necesitamos tener agilidad en el aprendizaje para ser capaces de adquirir las competencias o conocimientos que son importantes en este nuevo mundo y que hace 5 o 10 años ya no lo son. ¿Por qué aprendizaje non-stop? Porque si no estás creciendo, estás decreciendo. Para mí es sinónimo de ser ágil aprendiendo. Y desde luego supone una evolución del concepto de capacidad de aprendizaje a lo largo de nuestra vida profesional. Esto ya se nos presupone. Ahora, lo que además se nos pide es que seamos capaces de tener esos conocimientos casi de hoy para mañana. Claro, para eso es fundamental tener esa curiosidad de la que hablábamos al principio de la ponencia, casi apasionada, ¿no? Interés por ampliar nuestro espectro de conocimientos, nuevas competencias y adaptarnos con gusto y no con sufrimiento a las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Ahora es fundamental saber dónde tengo que buscar el conocimiento, quién puede ayudarme a aprender, qué fuentes son las más fiables e incluso quién puede mentorizarme durante el aprendizaje. Fundamental. Al final es
aprender el concepto de, aprender haciendo, ¿no? Este concepto de learning by doing. Tenemos que ser capaces de superar nuestros límites. Antes, nuestra incorporación al mercado laboral, pensar, ¿no? Para incorporarnos al mercado laboral invertíamos años y muchos recursos en nuestra formación. Esto es necesario. Tenemos que seguir haciéndolo, pero pensamos que cuando hemos llegado a nuestra vida adulta, ahí finaliza nuestra responsabilidad. No. Esto es un error. Debemos seguir actualizándonos a lo largo de toda nuestra carrera profesional, da igual que tenga 20, 30, 40, 50 o 60 años. Sí, según voy creciendo en mi vida profesional, las responsabilidades del día a día, las presiones del día a día, muchas veces me obstaculizan para seguir apostando por mi propio desarrollo. Pues, señores, señoras, esto ya no es una excusa o esto ya no es permisible en este mundo actual. Tenemos que responsabilizarnos de nuestro día a día, tenemos que responsabilizarnos de nuestro aprendizaje en el día a día y prepararnos para el futuro y para seguir siendo empleables. Yo os invitaría a que os hicierais preguntas de tipo, soy coach, o sea, os pido permiso para hacerlo, ¿no? Tipo coach, ¿no? Porque os ayudarán a delimitar cuáles son aquellos aprendizajes o cuáles son aquellos conceptos que vosotros, o herramientas o competencias que vosotros necesitáis incorporar en vuestro día a día, que es realmente importante para mi desarrollo profesional. ¿Cómo van a cambiar mis responsabilidades en el futuro? ¿Hacia dónde va mi entorno de trabajo? ¿Realmente necesito hacer un cambio profesional, mirar en 180 grados porque mi especialidad ya no es demandada y será más demandada una especialidad X en el futuro? Tenéis además, y esto ya es un consejo como profesional del área de recursos humanos, poner en valor vuestro aprendizaje y los hitos que vais consiguiendo en el día a día. Por ejemplo, en LinkedIn. El talento y aprender no solamente es poseer los conocimientos o habilidades, sino también ponerlas en valor. Como por ejemplo diría el gran experto en talento de nuestro país, de España, Juan Carlos Cudeiro. Vergüenza aparte. Si estoy aprendiendo y es mi responsabilidad aprender, tengo que ponerlo en valor. En Internet está todo. Wikipedia, por ejemplo. Ya no solamente somos consumidores de conocimiento, sino además somos prosumidores, ¿no? Es decir, somos productores también de conocimiento. Pensar que los niños o las personas o las personitas que son niños dentro de unos años se van a incorporar al mercado laboral y vienen pisando fuerte. Por lo tanto, los que somos de otras generaciones debemos ponernos a ese mismo nivel, ser capaces de encontrar en la red todo lo que un pequeño jovenzuelo sería capaz de encontrar, ¿no? Sería capaz el conocimiento al que sería capaz de acceder, ¿no? Al final, uno de los objetivos centrales, ¿no?, de fomentar el aprendizaje continuo es liberar el potencial de las personas. Y muchas veces, y lo decía hace un momentito, a los adultos se nos cuestiona la capacidad de seguir aprendiendo. Esto es absolutamente falso. Es verdad que las responsabilidades nos pueden, pero nuestro cerebro tiene neuroplasticidad, tiene la capacidad de seguir aprendiendo día a día, minuto a minuto.
No podemos quedarnos fuera. O sea que no voy a ser capaz de manejar Internet. No, no. Somos capaces de manejar Internet y cualquier otro tipo de herramienta que se nos ponga delante. Tenemos que salir de la zona de confort. Tenemos que innovar, tenemos que plantearnos nuevos retos y desde luego generar sinergias profesionales, buscar gente, buscar aliados dentro de vuestras empresas que os puedan ayudar en nuevos aprendizajes. Tenemos aprendizaje formal y tenemos aprendizaje informal. Utilicemos ambos. Para eso, para aprender, es necesario ser capaces de abrir nuestra mente. La tercera de las competencias. Las empresas esperan del Buca Hero que sea un trabajador de alto rendimiento, que no solamente cumpla con las tareas que le son asignadas, sino que además aporte valor e impacto estratégico dentro de su área de negocio, obviamente, dentro de su área de responsabilidad. Pensar que el mundo se ha globalizado. Ya no hay profesionales que respondan a un mercado local. Hay profesionales que responden a un mercado global. Tenemos una fuerza de trabajo, una fuerza laboral heterogénea. Con lo cual, pensar cómo el talento puede moverse. Y si nosotros no somos capaces de actualizarnos, vendrá otro profesional, de otra ciudad, de otro país incluso, que pueda hacer, desde luego, que nuestra silla se tambalee. La empresa es plural, la empresa es global y así tenemos que entenderlo. Como la empresa es plural, como la empresa es global, cada vez somos profesionales de diferentes áreas, de diferentes culturas. Tenemos que ser capaces de dejar a un lado comportamientos rígidos y ser capaces de poder relacionarnos profesionalmente de una manera exitosa con compañeros de diferentes entornos. Diferente sexo, diferente religión, diferente cultura, diferente identidad sexual. Desde luego, la diferencia en estos casos, en este mundo global, nos enriquece, nos hace que seamos complementarios y generemos una sinergia competitiva. Fijaos si es importante para este nuevo profesional del mundo Buca olvidar los estereotipos, olvidar los prejuicios, tener siempre las mismas costumbres y las mismas rutinas laborales. Entender, y esto es fundamental, que lo diferente y lo desconocido nos puede aportar profesionalmente. Al final, por una sencilla razón, porque nos permite contrastar, porque nos permite descubrir, y es obvio lo que estáis pensando, porque nos permite añadir. Si el mundo está transformándose, cambiando y evolucionando, ¿qué nos hace pensar que nosotros, como seres vivos, somos diferentes? También nos transformamos. Para eso, fuera la rigidez de mente. Absolutamente fuera la rigidez de mente.
No sé, os planteo, ¿os habéis pensado, por ejemplo, al menos un día a la semana? Por poner un ejemplo, compartir un ratito de café o el espacio de la comida en nuestro trabajo con una persona diferente. Tendemos a comer siempre con las mismas personas, a desayunar siempre en el trabajo con las mismas personas. Pues nos estamos perdiendo el conocimiento y las nuevas perspectivas que nos puede aportar otra persona si salimos fuera, de nuestro círculo habitual. Necesitamos ser ser diferentes y estar abiertos a la mezcolanza. Ser respetuosos entre las diferentes generaciones. No os digo que seamos amigos, pero sí compañeros en las diferentes generaciones que nos encontramos en la compañía, entre los baby boomer, entre la generación X, aquellos nacidos entre los 70 y los 80, entre la generación Y, esos jóvenes, ¿no?, de los 80, mediados de los 90, o la generación Z, que son los que han nacido más o menos en la mitad de los años 90 y que hoy en día están ya despuntando alto en el mercado digital, en el mercado laboral, perdón. Pensar que son profesionales que han nacido con la tecnología. Pensar para aquellos que somos, en mi caso, como en mi caso, de la generación X, si no nos pueden ayudar, si no pueden enseñarnos a manejar diferentes plataformas o diferentes medios tecnológicos, bueno, que nos puedan ser de utilidad. Pensar si el no mezclaros os está acercando o os está alejando de vuestros compañeros. Es muy importante tener una apertura franca y total hacia los demás. Aprovecharos, ¿no?, evidentemente, de ese entorno global. Ahí, y os lo recomiendo, que podáis leer a Jürgen Apelo, porque él habla de una herramienta muy interesante que es el Personal Maps. Y al final lo que nos hace esta herramienta es conectarnos con otras personas, a la par que mejorar la colaboración en equipo, ¿vale? Es una herramienta muy sencilla en la que lo que busca es conocer a tus compañeros, porque cuanto más conozcas a tus compañeros, más empático vas a ser y más van a favorecer las relaciones profesionales. Al final es hacer un mapa, ¿no?, como un mapa mental de mi compañero y escribir de forma consensuada, yo de él o de ella y él o ella de mí, varios aspectos que luego nos permitan generar una conversación, pues por ejemplo la educación, las aficiones, nuestras metas, nuestros valores, la motivación incluso en el puesto de trabajo y después compartirlo. Hay muchísimas herramientas en el mercado, Mindomo, por ejemplo, Filmin, Babel, Meister, que nos permiten generar mapas mentales para aquellos que a lo mejor nos puede resultar un poquito más difícil elaborarlos. Yo os decía, vivimos en un mundo VUCA, volátil, incierto, complejo, ambiguo, y desde luego el mundo está cambiando a cada momento, en todo momento, cambios, cambios y más cambios. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí nos cuestionamos que es necesario adaptarse a ese mundo que va a venir en el futuro. Que el trabajo tal y como lo concebimos va a cambiar. A mí me vienen a la cabeza películas que visualizan el futuro como antiguas y algunas incluso como Yo Robot, algunas de mi generación, ¿no?, como Regresa al Futuro, o algunas incluso series mucho más modernas como Black Mirror.
en la que se vaticina incluso la convivencia con robots que realizan tareas cotidianas, o un mundo cuasi dirigido por máquinas y seres tecnológicos capaces de tomar decisiones, ¿no? Pues evidentemente el mundo, no sé si el mundo va a cambiar a esa perspectiva o no, pero que el mundo cambia, creo que es incuestionable. Y si os hago la pregunta de ¿quién gestiona el cambio? Para mí hay una clara respuesta. Y además es una clara y contundente respuesta, cada uno de los que estamos aquí. Yo soy la responsable de cómo gestiono el cambio que a mi alrededor está aconteciendo. O sea, cómo soy capaz de afrontar toda esa vorágine de conocimientos, esa incertidumbre, esa complejidad, esa toma de decisiones rápidas, ¿no? Desde luego, la responsable, sin duda alguna, de poder acompañar al mundo que está viniendo, soy yo. Tengo que ir tomando decisiones en el día a día. Por ejemplo, las metodologías Agile nos ayudan mucho porque nos hacen que podamos ir partiendo una gran toma de decisiones, un reto al que nos tenemos que enfrentar, como por ejemplo, dónde quiero estar profesionalmente dentro de 5 años, en pequeños tramos. ¿Qué voy a hacer y qué voy a conseguir para que me acerque a mi futuro profesional? Porque el mundo así me lo está pidiendo estas 3 semanas, este mes, por ejemplo. Bueno, pues desde luego, seguramente, ¿qué puedo hacer? ¿O qué actividades? Os planteo otra pregunta. ¿O qué actividades semanales pueden aportar valor en mi día a día? Por lo tanto, es muy importante que seamos conscientes de que tengo que estar muy atento a que las cosas cambian, que hay nuevas necesidades de talento en las empresas y que me debo adaptar, desde luego, al entorno y al mundo que me rodea. Esto está muy vinculado con una competencia que todos habéis oído hablar, ¿no? De cómo consigo ser más empleable, cómo consigo ser mucho más innovador y adaptarme a los cambios dentro de, si no quiero emprender fuera de mi propia empresa, dentro de mi propia empresa. El concepto de intraemprendedor. Acordaos que fue acuñado más o menos a mediados de los 80 por Pinchot, y lo que nos viene a decir es que un intraemprendedor es aquel profesional que desarrolla y lidera nuevos proyectos o nuevas divisiones, me da igual, ¿no? Depende del tamaño que tenga la empresa, es un tamaño significativo o no, dentro de la propia compañía. Es un emprendedor dentro de la propia empresa. Al final, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿de qué manera puedo potenciar mi creatividad? Para hacer propuestas que sean diferenciales para mi área o para mi empresa, Bueno, al final lo que tengo, que buscar, por ejemplo, es personas que puedan enriquecerme, que puedan tener el conocimiento, que puedan tener ideas eh, con las que pueda compartir y no me juzguen. El brainstorming, por ejemplo, es una idea fantástica para generar un marco de trabajo que me haga poder poner en funcionamiento nuevos proyectos dentro de mi propia empresa. Claro, si voy a hacer un brainstorming ya sabéis cuáles son las reglas, escuchar sin juzgar las propuestas de los compañeros o evitar expresiones tipo esto no es válido o esto es una tontería.
¿vale? Si yo soy capaz de escucharme a mí mismo, verbalizando a mí misma en este caso, verbalizando este tipo de reflexiones, tengo que, evidentemente, cerrar la boca y darme cuenta, tomar conciencia y cambiarlo. Cuanto más, y vuelvo a relacionarlo con una de las competencias anteriores, cuanto más sea capaz de mezclarme con gente diferente, pues evidentemente podré tener ideas más innovadoras. ¿Por qué no crear un grupo de trabajo que sea multidisciplinar con personas muy diferentes y que me puedan dar ideas, ¿no? De plantear un reto, por ejemplo, nos reunimos y ¿qué problema puedo solucionar? ¿Qué está funcionando mal en mi empresa? O ¿qué proceso es innecesario, ¿no? Si tenemos muchos trámites administrativos, ¿no? ¿De qué manera puedo ser intraemprendedor? Pues teniendo un espíritu crítico y constructivo, una actitud inconformista, con esa mentalidad creativa e innovadora que hablábamos hace un minuto, ¿no? Con la curiosidad, con ser positivo, con tener constancia, con confiar en nosotros mismos, ¿no? Con proponer ideas, ¿no? Y ejecutarlas y llevarlas a marcha, ¿no? El no esperar a mañana. Y lo que puedo hacer hoy, ¿para qué voy a esperar a mañana? Y desde luego, poca innovación puedo hacer si no conozco mi negocio. Y esa es la responsabilidad de seguir aprendiendo, ¿no? Que hablábamos hace un momento. Y qué importante esa parte de colaboración, de comunicación, ¿no? Y en última instancia es muy importante ser conocedores, ¿no? de la importancia que los números tienen hoy en día, ¿no? Todos hemos vivido hace muy pocos años una crisis financiera abrumadora, ¿no? Y casi la que incluso algunos países todavía casi que nos estamos recomponiendo, ¿no? Al final tengo que ser capaz de dominar el lenguaje de las finanzas, ¿no? De saber de qué manera puedo contribuir a los activos que tiene mi empresa, ¿no? Es decir, al capital que tiene mi empresa, a los pasivos que tiene, las deudas que tiene mi empresa y, qué patrimonio, ¿no? Qué equity tiene mi empresa, ¿no? Tenemos que ir ampliando el vocabulario financiero, ¿no? Muchos libros hay, ¿no? De finanzas para dummies. Bueno, no sé si este es el caso o no, pero desde luego sí que tengo que saber de qué manera puedo contribuir a que los activos de mi empresa crezcan y de qué manera puedo hacer que los pasivos en mi empresa, las deudas en mi empresa, se reduzcan. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, ¿no? Para aquellos que trabajáis en el sector tecnológico, ¿no? Imaginar que genero un inventario en el que compro licencias de programas. Pero el mundo de vértigo en el que estamos, el mundo tan vorágil en el que estamos, pues desde luego probablemente ese producto quede obsoleto. Por lo tanto, no me sirve de nada. ¿De qué manera puedo contribuir en mi día a día a aumentar los ingresos? ¿O de qué manera puedo, como os ponía este ejemplo hace un minuto, contribuir a reducir los gastos? ¿Es necesario que imprima toda esa cantidad de papeles de mi departamento? Bueno, ni qué decir cómo impacta a la reducción de la huella de carbono, ¿no? Y la sostenibilidad del planeta. Pero fijaos qué importancia es esto, ¿no? Al final, yo tengo que hablar en números. Y para eso tengo que ser capaz de entender desde mi rol de qué manera puedo contribuir a generar beneficios para mi compañía, ¿no? Yo os planteo una resolución o una pregunta, ¿no? Imaginar que la satisfacción de un cliente no está cubierta. Que no está cómodo, por ejemplo, con el servicio
que le hemos prestado y con la relación con el personal de ventas. ¿De verdad en serio pensáis que pagará de una forma ágil las facturas? ¿O va a esperar a que se resuelva la incidencia? ¿Esto no contribuye a aumentar el beneficio de mi compañía? Realmente todas podemos hacer que nuestro negocio sea más rentable. Al final, el mundo busca este profesional, este bucagiro, el héroe que buscan las empresas. La realidad es una realidad con desafíos, con oportunidades para aprender y desaprender cosas obsoletas. Y finalmente, potenciar elementos en nuestro entorno complejo para contribuir al crecimiento sostenido de nuestra empresa. Desde mi perspectiva, desde mi humilde opinión, asistimos a un cambio de paradigma con organizaciones más horizontales, donde cada área comience a gestionarse y tiene la obligación de abordar, o tenemos la obligación, mejor dicho, de abordar la obligación de este cambio con conocimiento y responsabilidad. Por lo tanto, yo os invito a reflexionar y desde luego os planteo que no podemos o que no me gustaría que nos quedásemos fuera de nuestro entorno laboral. Desde mi perspectiva, desde mi visión como recursos humanos, aprendizaje, curiosidad, innovación, networking y empatía. Para mí ha sido un placer compartir este ratito con vosotros y desde luego ahora es el momento en el que me pongo a disposición para todas aquellas dudas, preguntas, comentarios y reflexiones. Veo por el chat que vamos compartiendo teléfonos, que vamos compartiendo, ¿no? Al final, sinergia y networking. Esto ya me parece fantástico porque significa que algo de impacto ha quedado la charla. Desde luego, Gabriela, estoy de acuerdo contigo con la reflexión que tú haces, que los cambios para nada tenemos que tener miedo, sino todo lo contrario, impulsar los cambios porque el cambio ya está ahí. O sea, el mundo rueda y nosotros podemos decidir si nos subimos a ese mundo que rueda o nos quedamos fuera. Desde mi perspectiva y desde mi humilde opinión os digo, sumámonos. Con lo cual, te agradezco mucho la reflexión y el comentario. Está diciéndonos nuestra compañera, la coordinadora académica, cuidado con los datos que damos, que al final quedan reflejados en una grabación y es importante, ¿no? Tener y ser conscientes de esto. Nos dice Eli que muchas gracias. Al final, evidentemente, es necesario, ¿no? Y desde mi perspectiva y mi opinión es un placer compartirlo con vosotros y poneros, ¿no? Al final también mi visión, ¿no? Como persona de recursos humanos, que veo muchísima gente entrar en mi compañía, no ahora, ¿no? Yo me llevo dedicando a los recursos humanos 20 años, con lo cual, fijaos si entiendo que el mercado laboral evolucionará y en la medida posible en la que mi pequeño granito de arena contribuya a que no nos quedemos fuera, así lo haré.
Pues muchísimas gracias, Wilder. Un saludo también para Perú. Es un placer saber que tenemos gente que nos escucha desde el otro lado del charco y desde luego para mí, vuelvo a decir lo mismo que con el resto de los compañeros, un placer haber podido compartir este breve espacio juntos, ¿no? Y desde luego, claro que sí, ¿no? Como dice Eduardo, ¿no? El mundo gira, va rápido, se mueve y nosotros tenemos que seguir también estando ahí. Y para eso tenemos que ir también, igual que la información más rápida que antes por nosotros también, ¿no? Eh, Veo que los compañeros ya también van despidiéndose, van dejando el chat. Si os parece, os doy 2, 3 minutitos y procedo a cerrar la sesión. Y desde luego, desde mi perspectiva, animaros a que sigáis profundizando en todas las áreas de vuestros diferentes máster dentro de CUP, porque desde luego esto hace que sigamos estando actualizados y sigamos siendo competitivos, porque en definitiva el aprendizaje formal que cada uno de vosotros